sesión, bueno, pues hablar de Smart Hospitality y Smart Mobility. Cuando se empezó a hablar de ciudades inteligentes, de destinos turísticos inteligentes, había dos pilares fundamentales, ¿no? Para decidir si una ciudad era inteligente, y Telefónica también, pues hemos colaborado mucho en el futuro, en el pasado, hablando de, bueno, pues vamos a empezar a entender cómo se mueven las personas en una ciudad y luego cuáles son los consumos energéticos. A partir de ahí hubo una evolución importante en el concepto de ciudades inteligentes, incluyendo cada vez pues, más conceptos. Y también acompañado en paralelo con esa evolución tecnológica donde esa digitalización ha ido copando todas las áreas de gestión de una ciudad y, como no puede ser de otra manera, también de los destinos turísticos, porque al final la actividad turística se desarrolla en ciudades. Tengo que disculpar a Enrique Martínez, tenemos aquí a Kemel, que agradecemos que nos acompañe en esta sesión. Lamentablemente no se ha podido desplazar a Ibiza. Y voy a contar muy brevemente lo que está trabajando Segitur, que es tiene dos iniciativas claves, que es la plataforma inteligente de destinos, donde está trabajando con los diferentes destinos a nivel de España dentro de su metodología, que está avalada por la norma UNE 178, y donde todos los destinos van a ser capaces de generar datos que van a complementar y que van a alimentar esa plataforma inteligente de destinos y donde se están desarrollando diferentes casos de uso. Esa plataforma inteligente de destinos, la famosa PIT, va a ser complementaria o también va a trabajar conjuntamente con la PIA. La PIA es la plataforma de innovación abierta. Dentro de la plataforma de innovación abierta surge el concepto de espacio de datos de turismo. Y eso es muy interesante porque hemos visto en las mesas anteriores, cuando se ha hablado de Gaia X por parte del presidente, por parte de Dani Sáenz. Luego hemos tenido también a Alberto Gago del Ministerio de la SEDIA, que nos ha hablado también de cómo se ha empezado a trabajar en espacio de datos. Y yo creo que como estamos aquí en un entorno de turismo, tenemos que mencionar el Espacio Europeo de Datos de Turismo. El Espacio Europeo de Datos de Turismo es una iniciativa que está subvencionada por la Comisión Europea. El proyecto le llamamos Deploy Tour, son 16 millones de euros, donde también bueno, pues tenemos una gran participación española y donde estamos sentando las bases para que esa compartición de datos en el ámbito turístico sea real, ¿no? Y aquí ya entramos a hablar de nuevo con datos, ¿no? Y vamos a empezar por Jennifer, que la tenemos en medio. Y nos podrías contar, ¿no? Todos esos datos, cómo se están utilizando los datos para conseguir esa Smart Mobility, esas eficiencias, esa inteligencia en los destinos. ¿Qué estáis haciendo desde Mastercard? Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que a lo mejor parte de la audiencia lo primero que se pregunta es qué hace Mastercard en una mesa de hablar de movilidad, de destinos, etcétera, ¿no? Mastercard somos una empresa de tecnología de pagos. Y en el corazón, digamos, de nuestra filosofía está el hacer las economías más prósperas y el empoderar a las personas. El año pasado procesamos más de 190 billones de transacciones a nivel global. Obviamente estas transacciones anonimizadas, agregadas, nos aportan información muy valiosa. Pero hay que entender que cada vez que una persona utiliza su tarjeta para pagar, lo que está diciendo al final es que confía en que su información está segura con nosotros también. Pero bueno, más allá de los datos y del tema de los medios de pago, Mastercard es una empresa tecnológica y el turismo y la movilidad son dos áreas clave para nosotros. Y por ello, hace 3 años, en el año 2022, lanzamos el Hub de Innovación de Turismo, que está basado en Madrid. El equipo estamos basado en Madrid, pero somos un hub global. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos con destinos de cualquier región del mundo, a nivel nacional, a nivel local y a nivel bueno, en España, autonomía o provincia, para solucionar los distintos dilemas que pueden tener en relación con el turismo, siempre de una manera sostenible. Y obviamente la movilidad, el tema del hospitality, pues son dos temas muy importantes. Traemos al sector público junto al sector privado con nuestra red pues de instituciones financieras, de agencias online de turismo, por citar algunos ejemplos, para innovar y para desarrollar los corredores turísticos especialmente de una manera más sostenible y más smart o más inteligente. He mencionado que el año pasado Mastercard procesó más de 190 billones de transacciones y esto es importante porque
toda esta información que se procesa es información real, ¿no? Es el comportamiento del consumidor y el comportamiento del turista. Estos datos que se anonimizan y se agregan pues dan información muy valiosa pues para la planificación de los destinos urbanos, para la planificación de sectores aledaños, ¿no? Como pueden ser la restauración, como pueden ser los alojamientos. Y al final es importante también citar que desde el Tourism Innovation Hub todos estos datos y entender cómo se comportan los turistas, los ciudadanos, al final se transforman en proyectos concretos. Estos datos se transforman en, por ejemplo, una potencial segmentación de qué tipo de turistas quieres atraer o de qué campañas lanzar o experiencias únicas para mejorar la estancia de los visitantes, pero también de los ciudadanos que viven en esa ciudad. Entonces, bueno, al final el dato de gasto es un tema muy relevante porque no se trata de estimaciones, no se trata de encuestas, se trata del comportamiento real, siempre que estos datos, como digo, sean tratados de forma anonimizada, agregada y con altos niveles de confidencialidad. No, muy interesante, porque al final estamos hablando siempre de cómo queremos personalizar la experiencia turística y al final necesitamos esos datos para poder conocer mejor los hábitos de nuestros clientes, ¿no? Y bueno, tenemos Telefónica, que bueno, yo creo que Telefónica ha sido de las principales empresas en el desarrollo de Smart Cities. Me acuerdo cuando en teoría la Comisión Europea lanzó sus programas de Future Internet, ya estaba ahí Telefónica desplegando en las ciudades y de hecho creo que sois una de las empresas que más proyectos de ciudades inteligentes ha desplegado en España. O sea que también enhorabuena. ¿Qué estáis haciendo en ciudades inteligentes? ¿Qué estáis haciendo con el IoT? ¿Cómo estáis ayudando a esa movilidad y sostenibilidad de las ciudades inteligentes? Sí, como dices, en Telefónica llevamos más de 10 años liderando este tipo de proyectos y sobre todo acompañando a los territorios y a las ciudades en los procesos de digitalización. En la base de esa digitalización tenemos una solución propia que es nuestra plataforma Smart Cities, que se llama Thinking Cities. En esta plataforma integramos hasta un montón de casos de uso, llamamos verticales, hasta 100 servicios por verticales podemos llegar a tener, que van, al final, tratan mucho de sensorizar, ¿no? Van sensorizando desde temas de gestión de residuos, contenedores, camiones de la basura, todo lo que puede ser gestión de aforos en playas, contadores de agua, alumbrado público, todo lo que entendemos tradicionalmente por la sensorización en una Smart City. Aquí antes se ha hablado de que la Smart City ya es algo de modé casi, ¿no? Porque está muy asimilado por los territorios y las ciudades que saben que tienen que tener una optimización para la gestión de esos recursos a través de esta tecnología que ya está ahí, que brinda la Smart City, ¿no? Ahora las Smart Cities pues, están evolucionando, tenemos la capacidad de hacer gemelos digitales, simular, es el siguiente paso quizás, las simulaciones de esas ciudades que hemos sensorizado y establecer los mejores escenarios para esa optimización y esa gestión óptima de los recursos en esas ciudades o territorios. Y además muchos de estos proyectos tienen que ver con el turismo, ¿no? Uno de ellos, hablaba Dolores al principio, estamos ejecutando para Segitur la plataforma inteligente de destinos que se desplegará próximamente. Y además, no solamente ese proyecto, sino tenemos proyectos muy emblemáticos como el Canary Green, en el que más de 14 municipios de Canarias están participando en este proyecto, integrando diferentes verticales con un enfoque muy a favorecer y fidelizar un tipo de turismo sostenible. Además, en Baleares también tenemos algunos ejemplos, tenemos con el Consell de Mallorca, con el DTI, el Destino Turístico Innovador de Calviá. Y además queríamos hoy traer aquí nuestro impulso a la movilidad conectada, que es nuestra propuesta aglutinadora de las soluciones de movilidad en las que estamos pues, poniendo soluciones tecnológicas en el ámbito de la movilidad, con nuestra visión que para nosotros esa movilidad tiene que ser conectada, integral, inteligente y sostenible. Eso va a conseguir que tengamos unas ciudades pues, con una mejor calidad del aire y que la experiencia de los usuarios, que al final esos usuarios de la movilidad son ciudadanos y turistas y tienen que coexistir, pues se vea favorecida por una mejor experiencia de uso para todos.
En el centro de esa solución de movilidad conectada tenemos el Mobility as a Service como una única aplicación que integre todos los medios de transporte disponibles. Eso va a permitir a los usuarios, estos ciudadanos o estos turistas, pues planificar sus rutas, hacer la reserva de esas rutas y hacer el pago de esas rutas. Está muy vinculado, seguro que saldrá también aquí, a la colaboración público-privada entre los operadores de transporte público y los gestores de movilidad que van a tener interés en esa optimización de los medios de transporte que pone a disposición de la ciudad o del territorio. Tenemos también en esa propuesta de movilidad conectada soluciones vinculadas al vehículo conectado, que seguro que hablaremos luego también en esta mesa, como esa sensorización de la telemetría de los datos del vehículo, pero también del uso que hace el conductor del vehículo y de la geolocalización en tiempo real del vehículo, ¿no? Tenemos también en esa propuesta de movilidad conectada soluciones a las infraestructuras de transporte, estaciones, aeropuertos, intercambiadores de transporte que podemos sensorizar llevando esos datos a esa plataforma de ciudad y que en esa plataforma de ciudad se hable cómo está el estado de la infraestructura, la estación, con la afluencia, con la demanda. Si al final confluyen toda esa información de los datos de movilidad a través de una aplicación móvil que tienen los ciudadanos, a través de una infraestructura que está monitorizada, el reto es que se hablen y que seamos capaces de interoperar esas infraestructuras. En eso estamos un poco en esta tipología de proyectos vinculados a Smart Cities y a movilidad. Sí, y has dicho algo muy importante, que además es ofrecer esos servicios para el ciudadano y para el turista, ¿no? Porque al final estamos viendo también esos desequilibrios que se están produciendo en las ciudades y realmente cuando estás haciendo esa planificación necesitas tener en cuenta, ¿no? Esos equilibrios que son necesarios para que la actividad turística siga fluyendo, esa experiencia turística sea cada vez más gratificante, pero también la calidad de vida del ciudadano sienta también la ciudad como suya, ¿no? Entonces eso también es fundamental. Y estamos viendo, Cristóbal, que los coches evolucionan, ¿no? Evolucionan constantemente y se están convirtiendo como en un megasensor, ¿no? Que recoge datos y además, bueno, pues está hablando también de esa movilidad conectada, cómo esos coches, cómo se están integrando en el desarrollo, en el diseño de la ciudad y de la experiencia turística. ¿Qué estáis haciendo desde Enterprise? Bueno, lo primero es, hablando de turismo inteligente, no fue demasiado inteligente por mi parte estar ayer hasta las 3 de la mañana de picos pardos, pero bueno, a cambio tengo esta voz profunda que queda muy bien en una mesa como esta. Antes de contestar tu pregunta, yo quería sacar un tema previo, que es el hecho del acceso a los datos. En el caso de la movilidad es bastante curioso porque es de las pocas veces que ocurre que el propietario del vehículo, digamos, no tiene acceso a los datos. Es algo privativo a día de hoy del que lo fabrica, porque es el que te tiene que dar acceso al puerto para acceder a esos datos previo pago, con lo cual, o sea, Enterprise, para quien no lo conozca, es la principal empresa de alquiler de vehículos sin conductor a nivel mundial, con 2,3 millones de vehículos. Para que entendáis la dimensión, el segundo del mundo del rentacar tiene 700.000 vehículos, el tercero tiene 600.000, o sea, juntas a toda la competencia y no llegan a sumar un Enterprise. Pero porque entendáis también el potencial que tiene esta empresa efectivamente con el tema de los datos. Y como decía, la Data Act, cuando se aprobó hace ya 2 o 3 años, ya establecía que la regulación se tenía que cambiar para tener un acceso equitativo a los datos generados por el vehículo. Exacto. Sin embargo, esa regulación no se ha desarrollado, están en Bruselas arrastrando los pies al respecto, así que bueno, aprovecho que por aquí tenemos representantes del Gobierno central para pedirles un poco de apoyo en Bruselas para que la Comisión termine de una vez de desarrollar esta regulación que nos dé acceso a un instrumento que es propiedad nuestra y que, sin embargo, tenemos que pasar por caja antes de acceder a esos datos. Por poneros ejemplos curiosos, estamos hablando de acceso a datos que son generales para saber, bueno, pues, por dónde se mueven los clientes, qué tipo de conducción se realiza, etcétera, etcétera. Pues cosas mucho más mundanas del tipo de que
cuando tú tienes que ir, ya no hablamos de nuestros vehículos, pero tu vehículo particular, si tienes un problema, como decías, el vehículo cada vez es más un soporte para un software. Claro, tienes que ir a un servicio oficial, que es el que tiene acceso a los datos del vehículo, y eso te cuesta como 3 o 4 veces más que si vas a tu taller de siempre toda la vida, donde cambian las ruedas. Nosotros, por ejemplo, estamos colaborando con Geotab también en el tema del vehículo conectado. Pero claro, al final son herramientas que son muy útiles, pero no tenemos acceso a los datos de nuestros vehículos. Hay otro ejemplo en Suecia, hay una empresa, hay un fabricante bastante conocido sueco que está vendiendo al Ayuntamiento de Gotemburgo los datos de cuándo aparecen placas de hielo en las calles. ¿Por qué? Porque como hay muchos suecos que tienen esta marca de vehículo, claro, ellos enseguida, en tiempo real, detectan cuando las ruedas patinan. Si hay X número de coches que las ruedas patinan en una cierta área, envían enseguida una alarma al ayuntamiento y el ayuntamiento va y pues hace o echa sal o el procedimiento que tengan que hacer. Claro, ese tipo de servicio que está muy bien y tiene un gran interés para las administraciones públicas y para los ciudadanos, pues cuesta bastante dinero porque, claro, el monopolio de esos datos los tiene esta empresa de vehículos. Y entonces, pues eso, la conectividad va a ser, después abordaremos más tiempo, la conectividad nos va a dar muchísimos datos muy interesantes para desarrollar destinos inteligentes, pero nos falta la pata previa, que es la regulación que ya está prevista, pero que no está desarrollada a nivel europeo, para tener el acceso a esos datos. Sí, yo creo que eso también se ha comentado en una mesa anterior, ¿no? El también sensibilizar, primero, parte de la legislación, ¿no? Que se cumpla y que realmente el propietario del dispositivo, en este caso del vehículo, sea también el propietario de los datos, y eso se lleva a cabo. Y otra, pues una vez que tienen los datos, pues que se generen también esos ecosistemas de compartición de datos para que realmente pues, esa inteligencia se pueda generar gracias a poder compartir datos de fuentes heterogéneas. Efectivamente, ¿no? uno de los graves problemas que hay, y en Europa deberíamos ser mucho más conscientes del tema, es que, claro, si los datos están en manos de unos pocos, claro, todo el ecosistema emprendedor que se puede desarrollar en base a la tecnología de la movilidad, pues está completamente capada. O sea, no existe ese potencial que podría existir a nivel europeo. Kemel, nos has hecho una presentación estupenda, ¿no? Yo creo que espero que esa democratización de esos viajes al espacio llegue pronto, porque yo creo que todos que nos gustaría participar. ¿Cómo ves esa evolución del Smart Mobility, de las Smart Cities? ¿Está llegando? ¿Cómo lo estáis incluyendo vosotros también en la empresa? Bueno, como veréis, aquí pone el fundador de OSX Space y debajo Destination Overview. Os voy a contar un poco. Perfecto. Por qué lo de Destination Overview y también cómo hemos compaginado con el tema de OSX Space. O sea, Destination Overview es una plataforma que salió precisamente de nuestra aceleradora en el año 2017 y eso fue una plataforma de Data Lake que empezamos a desarrollar. O sea, yo vengo de la parte tecnológica para la industria turística y lo que hicimos es aglutinar las principales cadenas hoteleras, las líderes, Meliá, Grupo Iberostar y demás, porque ellos tenían un verdadero problema con el tema de los datos. Ellos tenían un cliente cautivo de una semana en el hotel o los días que estaban y no tenían el conocimiento de ese cliente ni ese dato. Los tenían Booking, los tenían Google, los tenían, etc. Entonces, a raíz de ahí, nosotros dentro de la aceleradora desarrollamos una plataforma de inteligencia turística que no solo combinábamos la parte del PMS de los datos de los hoteles, sino también del destino. De ahí utilizábamos también los datos de Telefónica a través en su día de Lucas, que también nos aportaba esos datos. Lo que hicimos una plataforma con distintos datasets. Mastercard también era otro de los players nuestros, BBVA también. Y en la parte de movilidad pues teníamos también otros players, en este caso Europcar, que también teníamos algo de datos y demás. Entonces, a raíz de ahí hicimos una de las principales plataformas de data lake turística, que Telefónica lo vendía como marca blanca.
En el año 19 nos vendía nuestra plataforma, vosotros vendéis nuestra plataforma. Entonces, para mí, la parte del Smart Destination o la plataforma de datos fue una parte esencial de desarrollo y de inversión de estas soluciones. En el año 2019 fundamos lo de Destination Overview, incorporamos al desarrollo, en este caso fue una consultora muy importante, Deloitte, que nos apoyaron no solo en inversión, sino también en recursos, y Google, que fue otro de los players que también entró. Y justamente en pandemia nosotros presentamos la movilidad segura de los destinos turísticos, que se lo ofrecimos en su día al Ministerio de Transporte, de Infraestructura. Nos reunimos en su día con el que ahora el polémico ministro, que bueno, mejor no nombrarlos, pero bueno, y con la que fue secretaria de Estado de Transporte y demás, ofreciendo esta plataforma gratis para abrirlo seguro. Hicimos el piloto en Baleares, con varios aeropuertos de Alemania. Y entonces utilizábamos precisamente esta plataforma primero para tener controlado dónde vienen los turistas, la movilidad, los hoteleros también tenían ese control para luego hacer campañas segmentadas, etc., temas de aforo y todo eso. Entonces, bueno, estuve 4 años realmente desarrollando con un equipo también muy importante, startups también que estaban vinculados con nosotros, que salieron de nuestra aceleradora, como es el caso de Mabrian, que los conocéis vosotros desde Mastercard y demás. Y para mí fue una pasión precisamente el crear el primer Data Lake cuando empezamos en el 2016, cuando nadie hablaba de destinos turísticos inteligentes y nada de eso. De eso, bueno, hay muchos, en los medios sale, ¿no?, esta información. ¿Cómo he combinado esta parte con la parte espacial cuando pivoto? Pues justamente os he hablado de lo bonito, de la parte de exploración y demás, pero la otra compañía que tenemos dentro de OSX Space, que es EOE Technology Corporation, se dedica precisamente, una de las cosas que estamos desarrollando en la parte de comunicación, seguridad y defensa. Lo que estamos haciendo es vamos a lanzar satélites de órbita baja, precisamente subimos también cargas con un globo estratosférico, movilidad sostenible, y a una altura de unos 35.000 metros, de ahí disparamos lo que sería la lanzadera. Nos ahorramos todo lo que es el combustible y lo que hacemos es, según el cliente, pues empresas de telecomunicación, en este caso estamos trabajando con Etisalat en Emiratos, precisamente con ellos, esa parte. Y bueno, realmente en la parte de comunicaciones, seguridad y movilidad, gran parte se va a llevar vía precisamente por los satélites, ¿no?, y a tiempo real y demás. Entonces, bueno, pues es un mundo apasionante y bueno, aparte pues la parte más cercana, la parte telefónica con los datos, movilidad, todo sumado, pues al final lo que te da es crear precisamente una inteligencia turística para facilitar precisamente la movilidad de los clientes en los destinos y en las ciudades. Jennifer, hemos estado hablando mucho de datos, ¿no? Pero al final tenemos que dotar esos datos de inteligencia y transformar esos datos en información, ¿no? Y normalmente hablamos de indicadores. ¿Qué datos consideráis o qué indicadores consideráis que son más interesantes para los destinos turísticos inteligentes para tomar esas decisiones? Sí, aquí, bueno, desde la perspectiva de los datos transaccionales o datos de gasto, hay ciertos indicadores que nos proporcionan una información muy valiosa, ¿no? El gasto medio por turista, por ejemplo, cuando visita una ciudad, la duración o estancia media en función del uso de la tarjeta, por ejemplo, las categorías en donde gastan. Si el turista está gastando más, por ejemplo, en restauración o más en alojamiento o más en el sector del lujo. Y todo esto además segmentado o agrupado por nacionalidad o por país de origen, ¿no?, del turista, porque se observan muchas diferencias entre cómo se comportan los turistas de distintas nacionalidades cuando visitan un destino. Entonces, toda esta información al final lo que hace es permitir pues resolver o ayudar en la planificación y ayudar a resolver y a entender ciertos temas como pueden ser pues, la estacionalidad del turismo, la distribución de los flujos de turistas o la segmentación y la identificación de cuáles deben ser tus grupos de turistas target. Y, por supuesto, también para temas de la movilidad, ¿no? Nuestros estudios lo que dicen es que, aquí vinculando ya lo que son los datos con la tecnología y con la movilidad, nuestros estudios dicen que
Hay un efecto halo, por ejemplo, cuando un turista llega a una ciudad y tiene la posibilidad de pagar en el transporte público usando su tarjeta. Eso al final, según nuestros estudios, lo que resulta es en mayor gasto por el turista, ¿no? O sea, al final, facilitar, por ejemplo, los medios de pago digitales en el transporte público generan más transacciones y a la larga más gasto general que se queda en una ciudad, en un destino, ¿no? Entonces, todo este tipo de datos al final se transforman en este tipo de insights, ¿no? De este efecto halo, por ejemplo, que al final lo puedes traducir en un proyecto concreto, ¿no? Y por citar un ejemplo muy reciente que hemos lanzado, hemos trabajado con la ciudad de Málaga, junto con la Junta de Andalucía y la Diputación, en implementar un sistema de bicicletas eléctricas que se basan en un sistema que lo llamamos No Up, Just Up, ¿no? Basándonos en este efecto halo. ¿Qué significa? Pues seguro que algunos habéis tenido experiencia de ir a coger este sistema de bicicletas públicas, eléctricas, y que pues te tienes que descargar una app, proveer cierta información, información sobre los medios de pago, ¿no? Y al final, pues esto supone una barrera, ¿no? para optar por un sistema de movilidad inteligente, un sistema de movilidad sostenible. Con este sistema de bicis que hemos implementado en el puerto de Málaga, junto con un partner que es Teco Mobility, un turista, un ciudadano puede llegar al puerto de Málaga y sencillamente pasar su tarjeta, se desbloquea la bicicleta, utilizarla el tiempo que considere y al volver a anclarla se le calcula automáticamente el importe del servicio por el uso de la bicicleta, ¿no? Entonces, este yo creo que es un ejemplo de, partiendo de unos datos que nos muestran cómo facilitar un determinado tema, como es el medio de pago en el transporte público, genera más impacto económico positivo en la ciudad, pues hemos trabajado junto con Málaga en implementar este sistema. Qué interesante y qué bueno es hacer las cosas fáciles, ¿no? Porque al final muchas veces nos encontramos con la barrera de que no todo el mundo tiene acceso o que la digitalización supone una barrera, ¿no? Y entonces necesitamos medios que cada vez sean pues, más fáciles, más intuitivos y pues hacerlos que llegue a toda la población, ¿no? Y en Telefónica habéis estado desplegando muchos sensores. Antes lo hemos hablado muy sucintamente, cómo mejorar la calidad de vida de las personas, pero también cómo mejorar la experiencia del turista. Y estamos al final también generando una eficiencia en los servicios, ¿no? ¿Cómo lo estáis logrando vosotros en las ciudades? Sí, al final las tecnologías que hacen falta implantar para estas mejoras son tecnologías transformadoras en cierta medida y enfrentan retos. La verdad que hay un reto que lo mencionaba al principio, que es esa colaboración público-privada, y el reto de necesidad de integrar diferentes operadores de transporte público y privado. Esos dos retos concretamente afectan mucho al despliegue de proyectos de Mobility as a Service, donde tiene que haber una voluntad, puede haber un actor privado que despliega esa aplicación y esa posibilidad de integrar diferentes medios de transporte bajo su entidad privada, pero al final se debe tender a que los organismos públicos integren y tomen la bandera de integrar esas soluciones de movilidad integrada y que estas soluciones de movilidad integrada, a través de esa planificación, reserva e integrando los medios de pago, pues impacten en el confort de la ciudadanía. Al final lo que se busca en gran medida con el tema de la movilidad, desde el punto de vista del gestor público de movilidad, es abatir el uso del transporte privado a transporte público. Eso va a tener un impacto muy positivo en la vida de las ciudades. Menos congestión, mejor calidad del aire, mejor sensación en general, tanto del ciudadano como del turista que venga de fuera, ¿no? Entonces, los impactos fundamentalmente que estamos viendo es pues esa mejora de la calidad de vida en las ciudades a través de la mejora de la calidad del aire, la propia transformación de la tecnología y la colaboración público-privada que pone de relieve, pues que siempre es importante y siempre va a incentivar este tipo de proyectos, y al final lo que es la eficiencia, que hablábamos al principio también, la eficiencia para el gestor público de los recursos públicos. Es el impacto quizás el más positivo porque redunda
de nuevo en el ciudadano y en el turista. Si se gestionan de una manera más eficiente los recursos, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad es muy interesante la posibilidad de simular esa demanda, esos altos flujos de demanda en el transporte para pues, por ejemplo, para una empresa de transportes municipales, una concesión de transporte de autobuses, ¿no? Esa simulación permite eficientar la gestión de los recursos, poner más autobuses o poner menos autobuses, gastar más combustible o menos combustible, sea este renovable o no, pero será combustible en definitiva, y, pues como digo, redunda en una eficiencia operativa del uso de recursos. Y yo creo que es el principal impacto. Calidad de vida mejorada en las ciudades y gestión óptima de los recursos. Yo creo que además estamos en un momento, a nivel de la Unión Europea, en un momento histórico, ¿no? Porque tenemos a un comisario de transporte y turismo sostenible, ¿no? Sabéis que ahora todas las competencias de turismo se han movido hacia esa nueva comisión, donde realmente se ha juntado el turismo con movilidad, en un momento que también se están repensando muchos destinos. Bueno, ¿qué pasa con el unbalanced tourism? Porque ya no podemos hablar de overtourism, tenemos que usar los palabras europeos, pero a la vez el tema de la gestión de flujos está siendo una de las piezas claves, ¿no? Vemos que hay mucha concentración, el tema de la movilidad y flujos. ¿Cuál ves, Cristóbal, que es el papel de la movilidad inteligente, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los destinos con esta movilidad inteligente? Bueno, Juan te he llamado. Bueno. Lo ha explicado bastante bien, efectivamente. Claro, tú en el momento en el que conoces cómo se van moviendo las personas, residentes o turistas, eso te va a dar mucha información de cómo puedes después gestionar los flujos. Ayer, bueno, estábamos todos en el Teatro Pereira disfrutando de la inauguración del Ibiza Tech Forum, y allí, bueno, pues tuvimos al presidente del Consell Insular, al señor Marí, muy orgulloso de la regulación que, por ejemplo, habían aprobado aquí en Ibiza respecto de la limitación de vehículos de alquiler sin conductor. Pero lo cierto es que, bueno, aquí hablamos mucho de datos, pero que esa regulación, de hecho, no se ha basado en ningún tipo de datos porque no existían. Entonces, ha hecho un estudio de carga rápido y muy por encima, que de hecho una de las conclusiones es que el rentacar, por ejemplo, en la isla supone menos del 10% del parque circulante, y de repente la conclusión es que lo que hay que limitar es el número de vehículos de alquiler sin conductor, que es como, ¿qué me estás contando? ¿No? Pero sí, te lees el estudio, la conclusión debería ser otra, porque en los destinos lo que la información nos puede ofrecer es precisamente en qué puntos de la isla existe un problema de masificación, precisamente porque son destinos turísticos a los que la gente tiene mucho interés en ir. Pues aquí además tenemos unas calas estupendas, por ejemplo, pero claro, en las calas no caben 800.000 personas. Que además hay que tener en cuenta que, claro, el residente que ha ido de siempre toda la vida a tal o cual sitio, pues le gusta ir, pero claro, si cada año se está aumentando el número de turistas que vienen a visitarnos aquí, pues es normal que cada vez te encuentres con más turistas en estos sitios específicos. Y es eso lo que habría que gestionar. Teniendo un buen análisis de los datos, podríamos identificar perfectamente cuáles son esos puntos calientes, a qué horas, etcétera, etcétera, y los podríamos gestionar mucho mejor. Con el intercambio de información entre, pues, por ejemplo, los parking inteligentes, semáforos, barreras, etcétera, etcétera, que faciliten el flujo. Sobre todo porque al final, no es solo para el residente el problemático el ir a un sitio al que has ido toda la vida, que esté masificado y te tengas que volver a casa. Es que incluso para la experiencia del turista eso es muy importante. Y eso no lo vas a conseguir diciendo que que este verano solo va a haber 16.000 vehículos de rentacar en Ibiza, porque al final el número de turistas se prevé, de hecho, que aumente este verano aquí, y no vas a tener soluciones de movilidad para esas personas.
Porque quien alquila, algo que deberíamos tener claro es que quien alquila un vehículo lo hace para moverse y para disfrutar de distintos puntos dentro de Ibiza. Quien lo que quiere es disfrutar de una semana de relax total de la habitación a la piscina y de la piscina a la habitación, él cuando llega al aeropuerto se va a ir en taxi al hotel, porque no se va a gastar el dinero que cuesta una semana de un coche, si en realidad va a hacer un trayecto y un trayecto de vuelta. Él se paga un taxi y hay que darle ese servicio. Pero que quiera buscar e ir a zonas y repartir el dinero que se gasta con las tarjetas de Mastercard en toda la isla, no solo en el hotel, pues va a necesitar un vehículo de alquiler, porque además lo que nos ocurre aquí, por ejemplo, es que el transporte público no cubre esa necesidad. Por eso en Ibiza, de hecho, los residentes tienen el número de vehículos per cápita más alto de España. Porque al final, quien se quiere mover necesita un vehículo. Y aquí hay pues casas en las que hay varios vehículos precisamente para atender esa necesidad. Kemel, sabes que a nivel de Unión Europea, la Agencia Europea del Espacio ha lanzado una iniciativa para espacio y turismo, ¿no? Y claro, cuando has empezado a hablar de lanzar los satélites, de esta parte turística, pero también hay una gran capacidad, y por también tu background tecnológico, de recoger algunos datos que pueden servir para los destinos turísticos. ¿Estáis también utilizando datos que recogéis con satélites, aparte de los que podáis recoger como parte de la actividad turística, para generar esas nuevas estrategias, utilizarlas para los destinos, utilizarlas para vuestra empresa? Sí, bueno, está la parte obviamente de operaciones de lo que son los turistas que van a utilizar nuestros servicios, que es residual, tampoco hablamos de una gran masa de clientes, ¿no? Pero sí que para la parte más tecnológica, que es lo que estamos desarrollando precisamente para lanzar los satélites, que son satélites pequeños en órbita baja, precisamente el tema de comunicaciones para nosotros es muy importante, precisamente pues para dar luego los servicios de esa información a las grandes operadoras de telecomunicación, también en materia de defensa, seguridad, y básicamente desde ahí rastrea toda esa parte de flujo, movimientos, horas y demás. Es un dato bastante real, más que sinceramente con el tema de los datos que ofrecen cualquier operadora a nivel de roaming, sino que obviamente rastrea unos datos bastante depurado y muy importante. Hablando sobre el tema de lo de ayer del presidente de la Diputación o del Consejo, lo del tema de la regulación, el tema del movimiento de los rentacar, me parece absurdo, empezando por ahí, porque de hecho yo soy un enamorado de la isla, tengo casa en Mallorca, pero vengo mucho a Ibiza y he sufrido el no tener transporte alternativa por los taxis, he perdido aviones, también me ha pasado en Mallorca, si no tengo vehículo. Luego lo que dice es obviamente en qué datos se basa, ¿no? Lo del tema qué estadística, cómo lo ha analizado, si lo ha hecho a través de consultoría, a través de precisamente de operadoras que también ofrecen esos datos y demás. Yo creo que el tema de reducir el tema rentacar, al final lo que va a hacer es que estos coches en épocas de verano obviamente suban los precios, no encontremos coches de alquiler y haya un caos tremendo otra vez en la isla y un cuello de botella. Esa no es la solución. Y volviendo a la parte también de la parte de los datos, nosotros cuando lanzamos Destination Overview, esta aplicación lo que servía precisamente es facilitarle al turista desde la parte de la movilidad, desde nada más llegar del aeropuerto, donde a golpe de aplicación tenía 3-4 opciones alternativas: moverse a través de transporte público, poder alquilar coches, y tener también la posibilidad de un chofer y conductor y demás con las plataformas. Lo conectamos inmediatamente. Aparte de la reserva hotelera, pero la gran mayoría ya venían ya con reserva. En la parte de los flujos también, de los destinos, calas, etcétera, etcétera, también lo que hacíamos era analizábamos según qué punto horario en tiempo real, analizamos cuánta gente estaba, por ejemplo, en Mallorca, en la cala de Illetas o en Playa de Palma y demás, también para darle a ese turista también esa información donde le podíamos dar otra alternativa para que puedan ir
o bien en transporte público o bien en movilidad, rentacar, etcétera. En temas también de restauración, también le facilitábamos también dentro de esta plataforma un segmento dentro de lo que es oferta alternativa, restaurante, beach club y demás, donde podían reservar y teníamos integrado plataforma, como es el caso de Cover Manager o Seven Room. O sea, hicimos precisamente una plataforma holística global con distintas compañías que nos ofrecían los servicios. Y yo creo que por ahí tiene que ir el futuro, ¿no? Y los players que estamos aquí, en este caso más la parte telefónica, Mastercard, movilidad y demás, yo creo que debe haber plataformas inteligentes, facilitar al turista nada más llegar y también que obviamente lo utilicen también los organismos públicos, antes de legislar y quitar rentacars del medio, que me parece absurdo. Igual que lo que pasa con los cruceros, lo mismo. Pues nos avisan que el tiempo se ha acabado. Yo creo que el último mensaje también es muy interesante, ¿no? La colaboración. Hemos hablado al principio de los espacios de datos para la compartición de datos, pero la colaboración entre las entidades es fundamental. Y estamos en el marco del Ibiza Tech Forum, donde hay una parte muy importante que es networking. Así que os invito también a que os pongáis en contacto con los ponentes ahora también durante la comida, después de la charla que viene a continuación. Y un gran aplauso para ellos. Gracias.